Muchas gracias por aceptar esta invitación para Al contrario. acompañarnos en este ciclo de conferencias sobre literatura y catarsis. Voy a leer unas líneas sobre la doctora Silvana Rabinovich, que nos acompaña pues el día de hoy y que tendremos el gusto de escuchar otra perspectiva, yo diría otra perspectiva muy, muy rica, muy, no sé cómo llamarla, fuera a veces de lo que solemos escuchar cotidianamente en los trabajos, tanto filológicos como filosóficos, realmente siempre es muy refrescante, diría yo, escuchar a la doctora Silvana. La Muchas doctora gracias. Silvana es doctora en filosofía por nuestra facultad, por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigadora adscrita al Seminario de Hermenéutica de nuestro instituto. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente ella dirige el proyecto PAPIT, Heteronomías de la Justicia, Territorialidades Nómadas. Es autora de numerosos artículos, capítulos de libro, que han sido publicados en diversas partes: México, Francia, Argentina, Brasil, España, Bélgica, Estados Unidos. Eh, es también autora de libros sumamente interesantes e importantes como La Biblia y el Dron, Heteronomías de la Lectura, La Huella en el Palincesto, Lecturas Levinasianas. Es traductora de autores o de escritores como Emmanuel Levinas, Enzo Traverso, Hélène Cixous, en fin, una gran colega en nuestro instituto que hoy tenemos el placer de escuchar y a quien con mucho gusto cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación tan generosa y muchas gracias por ver rostros muy queridos, algunos conocidos, y agradecerles que se den el tiempo de compartir algunas reflexiones. David me invitó amablemente a hablar sobre exilio y pandemia, y una de las cosas que a mí me gusta hacer, que he hecho un poco en la Biblia y el Dron, hice mucho de manera lúdica, es leer imágenes, no solamente, eh, o sea, trabajar la palabra, pero a través de imágenes también. Entonces, no sé, Gabriela Olivares puso para compartir la pantalla, no sé bien qué querrá compartir o si fue un error, porque prontito yo voy a necesitar compartirla también. Entonces, por favor, si hay algo que mostrarle, les pido que lo hagan. Y pido por favor a los administradores, Jessica, no sé si me puede ayudar admitiendo a la gente, porque ahora yo ya me voy a dedicar a esto. Quiero contarles que bueno, se me ocurrió esta vez hacer una presentación, una especie de coloquio de imágenes. Y una de las primeras imágenes que se me ocurren cuando pienso en esto que me invitó David a pensar en voz alta y en comunidad, eh, que es la cuestión del exilio y la pandemia. Hay una novela gráfica que posiblemente muchos conozcan, que es The Arrival, que se llamó Emigrantes en español, de Shaun Tan, que salió en el 2006. Entonces, algunas imágenes de ahí, algunas imágenes, vamos a ver, ¿no? De artistas callejeros, en fin, vamos a... Entonces los invito a compartir algunas reflexiones que tienen un trabajo desde la heteronomía que enseguida les voy a comentar. Entonces ahora lo que voy a hacer, y qué gusto ver tantas caras queridas aquí, de amigos muy queridos, voy a compartir. Entonces hoy los invito, los invito a pensar con imágenes. Va a haber imágenes poéticas también, por supuesto, figuras retóricas. Pero quisiera empezar
a que juntos vayamos asociando, ¿no? Yo les voy a ir comentando cosas, hay unos pequeños videitos para compartir, sobre situaciones existenciales que tienen que ver con distintas formas de entender el exilio, por eso dice exilios en, en plural, y esta situación que nos tiene aquí en las casas, a todos separados, que no nos podemos ver, que apenas si podemos adivinar los gestos en 2 dimensiones, ¿no? A través de esta pantalla líquida, pero bueno, se agradece. Y son cavilaciones, en el sentido de que son pensamientos así que me estrujan el pecho, pero no, son unas primeras ideas, y son heterónomas, enseguida voy a contar por qué. Y esta imagen de la novela Emigrantes, de Shaun Tan, siempre me pareció terrorífica, pero ahora cobra otro sentido, imagino que cada uno la está pensando en este momento con estas colas, estas sombras de algo extraño, ¿sí? Algo que vuelve extraño lo cotidiano. Tiene que ver con el asedio, ¿no? Esta imagen, y la situación que nos tiene ahora todos confinados en las casas tiene algo de eso, del asedio, de algo extraño que se apoderó de esos espacios que eran los cotidianos, que volvió extraño lo propio. Y cuando lo propio, digamos, cuando hay una desapropiación, eso tiene algo que ver con la desposesión, y ahí entra la cuestión del exilio. Entonces, los invito, entonces aquí abajo está el crédito de Shaun Tan, ¿no? Está tomado de la novela Migrantes. Entonces los invito a este viaje de ir pensando algunas lecturas junto con las imágenes, o a partir de esas imágenes. Y esto es algo que posiblemente lo han visto en las redes sociales. Ay, me está faltando una palabra aquí, que es la palabra sitio, y no sé por qué no me aparece. Ahí está, la palabra sitio. Entre el sitio y la cuarentena aparece este mensaje, que tal vez algunos lo conocen, un tuit bastante famoso, de un tal Mohammad Nehawish, ¿no? Mohawish, que nos escribe a todas las personas del mundo y nos pregunta si tenemos miedo de perder nuestro amor, si acaso no podemos movernos libremente, si el acceso a la salud se volvió una lucha cotidiana. Y dice, los entendemos, nosotros los entendemos a ustedes, nosotros estuvimos viviendo así por años. Y manda sinceros saludos y la solidaridad desde Gaza. Si ustedes hacen un poco de memoria, la Franja de Gaza ha sido conquistada por el Estado de Israel en el año 67, desde la guerra conocida como la Guerra de los 6 días, en junio del 67, y allí se establecieron algunas colonias judías que en el año 2005 decidió erradicar Ariel Sharon, entonces primer ministro, cosa que trajo muchos problemas, y lo hizo pasar a la historia como un hombre de paz, ¿no? A un gran halcón de la historia pasó como un hombre de paz porque quitó las colonias. Lo que se veía venir es, de hecho, lo que ocurrió. Gaza quedó libre, vamos a usar esta expresión con tan mala fama, ¿no? Como libre, o sea, limpia de judíos, y quedaron solamente habitantes palestinos en ella. Esto fue en el año 2005, se conoce como la desconexión de Gaza, y a partir del año 2008 empezamos a ver ataques masivos a Gaza. Vimos en el 2008, 2009, 2012, 2014, operaciones con distintos tipos de nombres, que no vamos a analizar en este momento, pero Gaza ha vivido un asedio.
hubo quienes, como Lev Grinberg, el sociólogo Lev Grinberg, rápidamente dijeron, no, esta desconexión en el año 2005 a lo que va a llevar es al asedio completo de Gaza, a un dominio absoluto y un cierre, un sitio, estado de sitio de Gaza, un sitio en el sentido histórico, ¿no?, de las guerras, por aire, tierra y mar. Y de hecho es lo que ocurrió. Entonces empezaron a venir estos ataques que conmocionaron al mundo, ¿no? Y que, bueno, las últimas noticias que hemos tenido fueron a partir del 30 de marzo del 2018, que se cumplían 70 años de la Nakba, es decir, de la expulsión, de la desposesión, del exilio forzado de los palestinos de su tierra. Empezó en Gaza todos los viernes a haber una marcha del retorno, conocida como la Gran Marcha del Retorno, que cobra heridos de distintas edades y muchas veces muertos, ¿no?, todos los viernes. Gaza es lugar de exilio por excelencia, porque es exilio de exilio, inclusive, lo que tenemos allí. Hay exiliados 2 veces, ¿no? Gente que fue, en el 48 fue a campos de refugiado en Siria, y después, en el Líbano, que en el 82 se tuvieron que ir del Líbano por los ataques, ¿no?, de la guerra del Líbano, se fueron hacia Siria, ¿sí?, segundo exilio, y después del 2011, desde Siria hacia Gaza, o sea, tercer exilio. Es un lugar de exilio potenciado, y este joven, entonces, es que se le ocurre escribir al mundo, bueno, parece que ahora están experimentando algo parecido, ¿sí?, a lo que nosotros venimos experimentando desde hace años. Especialmente desde el año 2005, vimos esto que les comentaba, de los ataques sistemáticos, que después, digamos, hay manera de explicar estos ataques sistemáticos, tienen que ver con el comercio de armas, o sea, cuando el Estado de Israel vende armas, las vende probadas, y se prueban en el campo, ¿sí?, de batalla, y no es un campo de batalla exactamente, sino, bueno, se prueban en Gaza. Entonces, bueno, esto es el mensaje, y a partir de este disparador, ¿no?, de ponernos en paralelo sitio de Gaza y nuestra cuarentena, que por supuesto no es lo mismo, los invito, a ver, ¿cómo hago para pasar la diapositiva? Ahí está. Hablar de exilios y pandemia. Tal vez conozcan esta imagen es del artista sirio Tamamazam. Él suele tomar obras así canónicas de arte, como este cuadro de Matisse, y ubicarlo en paisajes de la destrucción en Siria, ¿no? De hecho es lo que tenemos aquí. Las bailarinas, ¿sí?, las tenemos bailando sobre las ruinas, y bueno, de algún modo funge esta imagen como una invitación a que pensemos esa responsabilidad de Occidente, ¿no?, aquello sobre lo que Occidente ha disfrutado y gozado como una vida feliz, de arte, en fin, el gozo a costa de guerras. O sea, la industria armamentística va a tener como una responsabilidad muy grande a lo largo de toda esta exposición. Va a estar como en un segundo plano, no es que vamos a detenernos en detalles de eso, porque para eso hay informes que se pueden consultar, pero sí, hay algo de esto, o sea, la prosperidad, ¿sí?,
que nos caracteriza tiene un costo, y lo pagan otros, ¿no? Y esta pandemia, que empezó siendo una pandemia de ricos y se está cobrando vidas de pobres, tiene algo de eso también. Los puntos que vamos a tratar, que yo quisiera que queden, ¿sí? Aquí son, primero, exilios, y puse la mayúscula en la S porque son exilios en plural, o sea, no es que voy a hablar del exilio, hay exilios así que son emblemáticos, el exilio español, el exilio sudamericano, no, vamos a hablar de exilios en un sentido ético-político y conceptual, más que nada, desde el punto de vista de la ética heterónoma. Aquí el segundo punto es la heteronomía, normalmente tiene muy mala fama la heteronomía, porque, bueno, si lo buscan los diccionarios, o si se van a ver la fundamentación de la metafísica de las costumbres de Kant, van a encontrar que la heteronomía es como el sometimiento a la dominación de otro. Vamos a ver cómo la heteronomía, tal como la presente Manuel Levinas, un filósofo lituano, nacionalizado francés del siglo pasado, va a rescatar a la heteronomía a partir de esa prelación que tiene el otro, que nos antecede en la vida, que nos lega tiempo, porque nos espera, lenguaje, porque nos lo da, y también la subjetividad, que es un poco sobre lo que vamos a hablar hoy. Esa heteronomía incluso, nosotros lo hemos trabajado en estos proyectos CAPIT, a lo largo de estos 6 años, pero varios años desde antes también he trabajado yo, como dando vuelta los términos, no es solo que la regla me viene de otro, sino no hemos pensado como justicia, y ese deber de comprender, de recibir, de dejarse interpelar por la justicia del otro, que no es lo mismo que mi justicia para el otro. O sea, en general los órganos de justicia tratan de que la justicia sea bien repartida, que todo el mundo goce de la misma justicia, cosa que no está mal, pero pensar la justicia del otro es distinto que pensar mi justicia para el otro. Muchas veces aquellas cosas que el otro exige como justas, a mí se me aparecen como injustas, y me devuelven un espejo en el que yo veo que aquello que consideraba un derecho ganado en realidad es un privilegio, que fue a costa del otro. Es lo que está mostrando esta imagen aquí. Y bueno, heteronomía, digamos, en ese sentido de justicia del otro, Levinas invita a un ejercicio tan simple como este: leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de cuyo valor nadie va a dudar, sin embargo, cuya efectividad sí es un problema, no se cumplen los derechos humanos, invita a leerlo en segunda o tercera persona. O sea, dejar de leer mi derecho a la vida por empezar a leer tu derecho a la vida o el derecho a la vida de él, mi derecho al trabajo, ya no sino el derecho al trabajo del otro y también tuyo, y así con cada uno de los derechos, de la vivienda, en fin, de la salud, ahora, que es el que más nos preocupa. Entonces, en ese sentido, heteronomía, ese ejercicio que aparece, digamos, una cosa bastante simple y se vuelve algo muy radical a la hora de ponerlo en práctica. Vamos a hablar de la vida sitiada, ¿sí? El exilio, porque una de las formas del exilio que enseguida vamos a hablar es del exilio a domicilio, es cuando no es que a uno lo sacan al exilio, como solía ser históricamente, sino que le sacan la tierra debajo de los pies, ¿no? Y uno queda en el lugar, pero perdió la tierra bajo los pies. Y eso lo conocemos muy bien aquí, lo conocen los pueblos originarios, a través de siglos, se conoce por todas las prácticas de acumulación por despojo, vistas desde el otro lado, de la justicia del otro. Vamos a hablar de vulnerabilidades, cometiendo un error de ortografía, cosa que
mi madre se enojaría mucho porque era maestra, le vamos a insertar una H y vamos a hablar de la vulnerabilidad no solo como aquella condición que debe remediarse, porque nuestra educación en nuestras sociedades mal llamadas occidentales, la educación se basa en una vergüenza por la vulnerabilidad, en un combate a esa vulnerabilidad, y lo que vamos a ver aquí es que dos cosas. Uno, la vulnerabilidad es lo más propio del humano, y eso lo sabemos desde el enigma de la Esfinge, ¿no? Y por otro lado, esa H entra de una manera no solo de resistencia, sino de un término precioso, ¿sí? Que me enseñó uno de los que está aquí presente, que es Omar Arach, y que se usa mucho en movimientos sociales, en la antropología, que es el de reexistencia. Reexistencia como no la mera confrontación con el poder de la dominación, sino una lateralidad que permite burlar ese dispositivo de dominación hacia algo mucho más esperanzado, que es lo que queremos compartir hoy. Entonces vamos a pasar al exilio domiciliario, que es cuando la tierra, ¿sí?, se abisma bajo los pies. Hay exilios diversos, ¿no? Conocemos, por supuesto, el de la desposesión, históricamente, desde tiempos inmemoriales se practicaba la guerra de exilio. Por ejemplo, cuando los asirios llegan en el siglo VIII a.C. sobre el reino de Israel, exilian a su población. Pasa lo mismo en el siglo VI a.C., cuando llegan los babilonios sobre el reino de Judea, nos cuenta la Biblia, y el exilio era una práctica por la cual se desarraigaba a la población y se la llevaba a otro lugar. Hay prácticas recientes de exilio de ese tipo, en guerras. Hay otros que tienen que ver exilios producidos por persecución política durante la Guerra Sucia. Siempre es una cuestión de desposesión y de expulsión, digamos, ¿no?, del lugar donde se habita. Pero hay otras formas de entender el exilio que se pueden aprender, por ejemplo, en la Cábala luriánica, ¿sí?, siglo XVII. Isaac Luria describe un Dios que cuando crea el mundo, él se contrae para dejar que el mundo crezca, ¿no?, nazca, y en esa contracción Dios se exilia, ¿no? Pero hay algo más, porque bueno, sabemos toda la cuestión esta de las vasijas que con su luz se llenan, se rompen, ¿no?, y se mezclan con la ruptura de las vasijas el bien y el mal, y entonces la parte femenina de Dios, que es la Shejina, vive entre nosotros tratando de separar el bien del mal y de reconstruir aquellas vasijas hacia un tikkun, que es, o sea, una reparación, que es otra palabra para llamar a la redención. Además del exilio de Dios, o sea, si Dios está en el exilio, entonces no es que el exilio sea una cosa tan anómala a combatir, ¿no? Está también en el texto bíblico la relación con la tierra, ¿no? Cuando se plantean las leyes de sabático y jubileo, ¿no? El año sabático lo conocemos en la academia porque, bueno, 6 años nosotros trabajamos este territorio, que es el del pensamiento, y tenemos un año para dejar descansar, ¿sí?, esa materia gris o esa tierra para que se vuelva otra vez fértil. Bueno, eso proviene, ¿sí?, de una costumbre agrícola muy importante de trabajar 6 años la tierra para el séptimo descansar. Ahora, al séptimo sabático, es decir, al año 50, viene el jubileo, ¿sí? Han escuchado hablar de jubileo en el año 2000, han escuchado hablar seguramente del jubileo en términos menos pacíficos, el año 2017 también, cuando
el gobierno de Israel se le ocurrió festejar como un jubileo la conquista justamente de estos territorios de los que comentábamos antes, entre los que se habían ocupado Gaza, ¿no? Y también Cisjordania y también las alturas del Golán que pertenecen a Siria. Bueno, la Biblia, en el contexto del año sabático y del jubileo, indica que el jubileo es el año 50 en el cual se devuelven todas las tierras, se condonan todas las deudas. ¿Por qué? Lo explica. Porque en la tierra somos extranjeros y habitantes. Es decir, nosotros somos hóspedes en la tierra, nos estamos hospedando, pero no nos pertenece, no es un objeto. Sabemos que ahora una de las componentes de esta crisis civilizatoria que estamos pasando y que nos tiene encerrados en las casas, tiene que ver con ese abuso que hicimos de, bueno, algunos más, otros menos, pero seguramente lo hizo el sistema hegemónico, ¿no? De haberse arrogado el dominio de toda la tierra. Entonces, bueno, ahora lo que nosotros vemos que pasa en otro sentido también del exilio. Entonces tenemos el exilio por disposición, el exilio de Dios en la Cábala luriánica, el exilio en el sentido de que somos exiliados, o sea, somos extranjeros en la tierra, no es que nos pertenece. Tenemos una cuestión histórica, que es el enredo de exilios que se produce cuando, con el ascenso del nazismo, sobre todo, hacia fines del siglo XIX, pero sobre todo principios del XX, más que nada ya a partir de los años 30, con el ascenso del nazismo, exiliados judíos europeos van hacia la tierra de Palestina y se les ocurre, ¿sí?, entrar imitando las prácticas coloniales que no tuvieron lugar para ellos en Europa, y bueno, llegan para exiliar a la población que estaba viviendo en el lugar. Entonces ahí se produce una maraña de exilios también, y de exilio domiciliario, es decir, los palestinos padecen esto que habíamos comentado al principio, de esa tierra que se abisma bajo los pies, ¿no? Uno se queda allí como un fantasma, dice el poeta Mahmoud Darwish, del que dentro de un ratito vamos a leer algunos fragmentos de un libro de poemas que se llama Estado de Sitio. Y bueno, en este exilio domiciliario pasa esto que vemos aquí en la imagen de Chauntano otra vez, ¿sí? Cómo se enrarece, cómo aparece algo fantasmal. Darwish dice, nos volvimos fantasmas y nosotros debemos demostrar que no somos esos fantasmas, ¿no? Porque estos fantasmas que nos volvieron en realidad tienen que ver con los fantasmas de esa política colonial que vino a expulsarnos. Pero la espectralidad del exiliado cobra una forma muy dolorosa, por ejemplo, en la misma familia de Mahmoud Darwish, que es expulsada de su tierra natal, y vuelven al año encontrando solamente el cementerio de su pueblo, instalándose lo más cerca posible del lugar donde vivieron y donde él nació, pero como clandestinos. Y vivir clandestino en la propia tierra es volverse un fantasma. Entonces hay que luchar, dice Darwish, para no ser ese fantasma en el cual quisieron transformarnos, ¿no? Es la lucha. Lo que vemos aquí, otra vez, la imagen esta, creo que a nosotros nos toca en estos momentos también, por esas calles que están semidesiertas y llenas de sombras y de fantasmas, ¿verdad? Bueno. Tenemos aquí al artista Tamam Azam otra vez,
esta imagen del cuadro del beso, de Paul Klee, no, de Klimt, de Gustav Klimt, pintada en un muro bombardeado de Siria, que a mí me parece que es el emblema de la heteronomía. La heteronomía en este sentido de encontrarse en las antípodas de ese sujeto poseedor y dominador, ese sujeto que cree que la herencia es la posesión de un bien bajo el horizonte de la propiedad privada, mientras que bajo este otro horizonte de la heteronomía y de la desposesión, que tiene que ver no con la desposesión por un acto violento, sino por una desposesión que se vive como liberadora en el sentido de despojarse a uno mismo, porque una cosa es despojar a otro o ser despojado por otro, pero otra cosa es despojarse a uno mismo de aquellos bienes que de algún modo terminan atándolo, ¿no? La heteronomía lo que hace es liberar al sujeto justamente de esta atadura a las posesiones y volverlo heredero en el sentido de custodio, un custodio de algo que recibe del pasado y debe transmitir al porvenir con una responsabilidad máxima, como algo muy frágil, algo muy, muy vulnerable, muy frágil, que es su responsabilidad cuidar y no disponer de eso, que es nuestra relación con la tierra también. Bueno, como los tres ejes en torno a los que la ética heterónoma de Manuel Levinas se teje, ¿no? Son tres hilos más que tres ejes. Son el tiempo, que es un tiempo del otro, decíamos, porque siempre estuvo el otro antes que nosotros en la tierra y también nos va a enterrar, o sea, no va a decir la última palabra sobre nosotros. El lenguaje, que es aprendido, lo escuchamos, tuvimos año y algo cada uno de nosotros para escuchar el lenguaje que nos fue dado, comprenderlo, entrar en esa maraña de la que habla Borges en el Golem, ¿no? Esa red sonora de antes aquí, ayer mientras ahora, dice Borges en el poema. Ese lenguaje también le pertenece al otro, hablamos con palabras de otros, y entonces cada palabra que pronunciamos la reverenciamos, la agradecemos, no es la palabra propia, o sea, es palabra propia en un sentido de una responsabilidad sobre esa palabra que se dice, de decirla con todo el cuerpo, de jugársela por esa palabra que uno dice, pero no es propia en el sentido de que siempre hay algo que Levinas llamó como el hombre como un animal profético. Y si se habló del hombre como animal político, como animal lógico, pero como animal profético. El profeta es quien presta su boca para que la voz del otro hable a través de él. Y son las generaciones pasadas y las injusticias padecidas por aquellas generaciones pasadas, aquellas que nos, digamos, están exigiendo ser redimidas y corregidas, diríamos en términos luriánicos, ¿no? De Tikkun, y en aras, digamos, de que en el porvenir eso se pueda reparar, ¿no? Esa es lo mesiánico. Y después tenemos, por supuesto, el sujeto. Y el sujeto, como somos la especie tal vez más débil de todas, que si no nos cuidan, si alguien no nos recibe, si no nos cuidan y alimentan desde el principio, perecemos, es la vulnerabilidad lo que nos caracteriza. De hecho, dice Levinas, y lo dice Rosenzweig también, el nombre propio es lo menos propio que tenemos, porque nos lo dio otro. Y aquí es donde entra Luis Bourgeois, ¿sí? Con esa imagen de la vulnerabilidad, ¿sí? a gritos, ¿no? En esta escultura, ¿no? Del cuerpo femenino herido, incompleto, mutilado, y el niño, ese otro, ¿no? que espera
que ese ser vulnerable se ocupe de él, porque él es más vulnerable todavía. Esta imagen me recuerda a una mujer exiliada, una valiente política saharaui del Sáhara Occidental, Suelma Beiruk, que contaba que cuando salieron exiliados y perseguidos, por supuesto, hacia el desierto, ella llevaba un bebé de 40 días. Y recuerdo que yo les pregunté con mucho, así, muy consternada, ¡ay, qué tremendo salir al desierto con un bebé de 40 días! Y me dijo, no, o sea, eso no era nada grave, porque yo le podía amamantar a mi hijo. El tema eran los ancianos, había que ocuparse de los ancianos, de los enfermos. O sea, el hecho de asumir la vulnerabilidad como una oportunidad de ejercer esa responsabilidad por el otro, ¿no? Que es más frágil, ¿no? Creo que acá, nos pinta de cuerpo entero, a nosotros hoy, aquí también, esta imagen dentro de la campana de cristal. O sea, nosotros estamos aquí, no estamos juntos en Filológica, hay que agradecer también que somos muchos más, es difícil en esta ciudad trasladarse, ¿no? No hubiéramos sido tantos, y yo agradezco, pero sí, estamos un poco con esa campana encima, que es la que nos está protegiendo. Pero esta campana que protege a esta mujer vulnerable y mutilada que tiene a su cargo a un niño, ¿sí? A mí me parece una de las imágenes más convocantes, ¿no? De este momento. Bueno, acá tenemos, este es el poeta Mahmoud Darwish, pintado por el artista callejero Banksy, en un muro, ¿sí? En Cisjordania, si no me equivoco. Y nosotros estamos viviendo también un tiempo de sitio. Como decía el tuit, ¿no? de Muhammad en Gaza, ellos lo viven hace muchos años, pero este sitio ahora lo estamos viviendo nosotros. Y dice Darwish, bajo sitio la vida se torna tiempo, memoria del principio, olvido del final. No sé si lo están experimentando, no sé cómo los visita el pasado en estos días. Y sobre el final, ¿quién puede decir? No vamos a estar cuando llegue el final, e imaginarlo o planearlo no tiene ningún sentido, ¿no? Dijo el otro día Gadi Zabicki en su conferencia que nosotros hacemos planes y Dios se ríe. Yo creo que es uno de los grandes aprendizajes que tenemos sobre nuestra experiencia del tiempo ahora, y que claro, nosotros lo estamos viviendo razonado, dentro de lo que se puede, voluntario, podría decirse, porque incluso a nosotros no nos impusieron el estado de sitio, como en tantos otros países, y sin embargo, esa experiencia de estar sitiados ¿por qué? Sitiados por esos fantasmas que vimos al principio de Shantan, esas colas, ¿no? Esas sombras, esa fragilidad es solamente sitio. ¿Qué nos hace respecto de la memoria, del olvido y del tiempo, de cómo vivimos el tiempo? Y dice Darwish, perdonen, el sitio es la espera en una escala inclinada en plena tempestad. O sea, y ahí estamos hablando de quienes viven en el sitio de Gaza. O sea, es una escala inclinada en plena tempestad, y yo me atrevería a decir, porque el otro día tuve un sueño así, una escalera que uno sube al revés, como en las pinturas de Escher, ¿no? Nos estamos encontrando con una confusión muy grande entre lo que es subir y lo que es bajar. Como dice en otro poema Mahmoud Darwish, ¿a qué ancho abismo están subiendo?, le pregunta nuestra civilización, y sabemos que el abismo está abajo, nunca está arriba, pero bueno, de eso se ha tratado hasta ahora. ¿Saldremos para reproducir lo mismo? ¿Qué va a pasar? Nosotros todavía estamos en este sitio que decía
comunitario, más o menos, dentro de lo que cabe, del que habla Darwish es un sitio al que ha sido sometido, ¿no? Estamos todo el tiempo, desde el principio, hablando del exilio en esas dos vertientes que tiene, la vertiente de promesa, que es la del Dios en exilio, que es la de ser no propietarios de la tierra, pero también la de la desposesión del otro. Tenemos el sitio también, ¿sí? El tiempo del sitio, como un tiempo que no está en nuestras manos, y por otro lado, qué bueno que hayamos aprendido que el tiempo nunca estuvo en nuestras manos y que era una fantasía nuestra, ¿verdad? Tener el tiempo en nuestras manos y planear y decir incluso que el tiempo es dinero. No hay expresión más estúpida que decir que el tiempo es dinero. Y bueno, acá tenemos un pequeño videíto que voy a compartir con ustedes de una ONG que se llama Guillaume, muy, muy activa y valiente en Gaza, que habla de la vida sitiada, nos la muestra en este video, nos habla de esta forma del exilio, de una vida de hacinamiento. Ustedes saben que en Gaza, de los 2 millones de personas que viven, en realidad unos 250.000 serían las personas que originalmente vivían en el lugar. Es decir, que se han multiplicado, bueno, mejor no voy a cuenta porque la voy a hacer mal, pero se ha multiplicado muchas veces la densidad poblacional. Eso trae consecuencias nefastas, sobre todo si se vive en estado de sitio, como está viviendo Gaza, donde al mar se puede salir nada más que 3 millas para pescar, o sea, si salen más ya, bueno, lo vamos a ver ahora enseguida en el video. Entonces, tenemos un exilio, como decíamos al principio, en segundo y tercer grado, porque son exiliados de otros exilios, ¿no? Los del 48 que se fueron, y después en el 67 tuvieron que volver a irse, y que después volvieron a irse algunos en el 82 y otros en el 2011, ¿sí? En segundo, tercer y hasta cuarto grado exiliados que viven en Gaza. Vamos a ver este video, y está... ¿Se ve bien? Ah, no, lo hago grande. Bueno, la experiencia del ahogo se expresa muy bien en este video. No sé si notaron, pero ahí en el cruce de Rafah, los puños son las banderas, ¿no? El primer puño que le impide el paso es egipcio, el segundo es israelí, por los colores, los puños se ve. En fin, me parece que en muy poco tiempo nos da una idea desde dónde estaba pensando el muchacho que escribió el tweet y que dijo, hola mundo, ¿sí? ¿Cómo se siente el confinamiento? Bueno, vamos a ver otro
ahora ya no vamos a hablar tanto de vulnerabilidad como de vulneración. Y ahí ya empieza a mostrarse la parte perversa, ¿sí? Porque una cosa es la vulnerabilidad y asumirla como invita a hacer la heteronomía, y otra cosa es la vulneración de una población. Estamos hablando de una población de 2 millones de personas hacinadas, con grandes problemas, no solo de bloqueo, porque el bloqueo es la nueva manera de llamar al sitio. Lo que antiguamente se sitiaba una población y no se le dejaba llegar los alimentos, bueno, es eso. Gaza tiene una lista enorme de prohibiciones, de elementos prohibidos para que entren a la franja, entre ellos algunos que son considerados de doble uso, es decir, como que son cosas aparentemente inocuas, pero que se les ve un potencial peligroso para la seguridad, como que pueden tener un uso, entre comillas, terrorista, como el cilantro, por ejemplo, para que tengan una idea, ¿no? La lista se puede consultar en guilla.org, es muy, muy, muy grande de todos los elementos que están prohibidos en Gaza. Entre ellos, cada vez que sale una flotilla, ustedes han escuchado la flotilla Libertad, o sea, con ayuda humanitaria del mundo entero hacia Gaza, se desvía hacia el puerto de Ashdod y no se permiten entrar, ¿no? Y se castigan incluso a los activistas que van en las flotillas. Gaza es un espacio de vulneración. Lo que vamos a ver ahora es un video también muy cortito, porque esto es como un resumen de un video de unos 16 minutos que pueden consultar en internet completo, pero que acá iba a ser muy largo verlo, que se llama Patient Gaza, las consecuencias devastadoras, ¿no? Hecho por Oxfam, y que habla de la contaminación del agua, porque fíjense ahora en nuestra cupulita de cristal que estamos todos, tenemos que lavarnos las manos todo el tiempo, nos dice el doctor Gatell, ¿no? Y lo sabe el mundo entero. Y claro, la otra vez yo me preguntaba, ¿y cómo hacen, por ejemplo, los Comcac aquí en Sonora, ¿no? Los seris que no tienen agua, ¿no? ¿Cómo les está yendo a ellos? Bueno, en Gaza, que está al lado del mar, el agua está muy, pero muy, muy contaminada, al punto de que hubo un aumento exponencial de los casos de niños, población de todas las edades en diálisis. Entonces, la palabra paciente, aquí van a ver cómo va desde la paciencia que nosotros conocemos, como este ejercicio de la temporalidad que estamos haciendo todos, que ellos hacen en el sitio, pero cómo los vuelve pacientes médicos, ¿no? En el sentido de enfermos, ¿no? Comparto y pongo. Quiero dejarte todo lo que tengo, todo mi dinero y todo. No. Millones. Bueno, para ir cambiando
el año y pensar en la H de vulnerabilidad, porque acabamos de ver la vulneración, realmente. Ay, espérenme porque se me quedó como... Tengo que ir para atrás, un segundo porque estoy... Bueno, no se escucha un segundo plano, ¿verdad? Bien. Vamos a ver la vulnerabilidad con H. Sí. Las formas de reexistir en Palestina. Tenemos dos formas parecidas, ¿sí? Aquí tenemos en la ciudad de Bilaín, ¿sí? Que está en Cisjordania. Hay una señora que se puso a juntar todos los cascos de las bombas de gas lacrimógeno que se reciben. Ustedes saben que las bombas de gas lacrimógeno que van saliendo son cada vez más sofisticadas. Nos comentaban el año pasado que tienen efectos secundarios, ya no solo el lagrimeo tan terrible, sino que unas horas más tarde empieza a haber convulsiones en el cuerpo durante unos 40 minutos, que los pacientes en general no, o sea, cuando llegan al hospital no lo pueden relacionar con la ay, perdón, no lo pueden relacionar con el gas lacrimógeno y lo atribuyen a un mal tratamiento en el hospital, pero son los efectos secundarios que están teniendo. A esta señora se le ocurrió, por la forma que tienen, empezar a plantar dentro y hacer un vivero, ¿no? con estos cascos de gas lacrimógeno, y algo parecido, bueno, con un arma bastante más impresionante, vemos en Gaza. Esta foto es del fotógrafo Eduardo Sotera Jalil, que nos la cedió, nos la prestó, mejor dicho, que bueno, nos muestra, esta fue tomada, si no me equivoco, en el ataque del 2014, en Gaza. Entonces, bueno, la gente trata con todo de plantar la vida, ¿no? De resistir, no solo de resistir, no solo de oponerse, porque ¿quién puede oponerse de frente? ¿Quién puede oponerle una fuerza que pare a esa fuerza brutal, ¿no? de la dominación y de la ocupación, sino con esas formas de la lateralidad que hablamos hace un ratito, que lo que busca más es resistir, es volver a hurgar en la tierra esa que está dentro nuestro de la memoria, en esa tierra de la memoria que cuando nosotros hurgamos en ella la volvemos fértil otra vez. Hay un viejo relato, no solo judío, sino en muchas tradiciones, de aquel anciano que le dice a los hijos que dejó un tesoro oculto en la tierra, y bueno, cuando los hijos empiezan a revolver toda la tierra, en realidad, bueno, no encuentran ningún tesoro, pero lo que sí pasa es que la tierra se vuelve fértil. Bueno, algo así le pasa a la tierra de la memoria dentro nuestro, y le robo la expresión de tierra de la memoria a Feliberto Hernández, y eso es lo que nos permite resistir, ¿sí? Volverla otra vez fértil, y a partir de esa memoria poder existir honrando ese pasado y honrando el porvenir. Vamos a pasar entonces ahora a este célebre, esto lo habrán visto muchos, también es Banksy, otra vez el artista callejero Banksy. Hablo de Belén porque vamos a ver enseguida un campo de refugiados al lado de Belén. Y bueno, sí, Belén está pegada al muro. Vemos aquí el muro este que llega a tener unos 8 metros de altura. Ustedes saben que este muro tiene un largo del doble de lo que mide el perímetro que tiene que cubrir, porque en realidad lo que hace es ir serpenteando y ahogando poblaciones que en realidad atesoran pozos de agua, porque el tema es el despojo del agua. Y bueno, aquí vemos a María a punto de parir con José, que no podrían pasar, ¿no? Que tendrían que pasar por buscar el checkpoint más cercano para poder hacerlo, dice Banksy, y bueno,
Tenemos aquí el campo de refugiados de Aida, a 2 kilómetros de Belén, por eso quise traer a Belén, como ejercicios de paciencia y resistencia, ¿no? Estos techos verdes que impulsó Yaza Alaza, que quiero compartir ahora este video. Sí, el bulldog lo necesito. Ay, ¿cómo para hacerlo más chiquito esto? ¿Sí? ¿No? Bueno, es un poco una tarea para ver cómo lo traducimos, si volvemos al tuit inicial, ¿no? ¿Cómo hacemos para traducir eh, este sitio? ¿No? ¿Cómo hacemos, diría, en otra parte de aquel libro Darwish que le indica a la poesía que hay que sitiar al sitio, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para sitiar al sitio? Y para sitiar al sitio hay formas de resistir como esta, ¿no? A pesar de que, claro, no es un final hollywoodense y feliz porque el gas lacrimógeno eh, puede quemar las plantas y bueno, hacerle daño a las personas y la falta de agua, etc., ¿no? Y una forma más, muy, muy simpática de resistencia, quiero compartir ya para casi terminar, en Gaza. Es esta, para hablar de la vulnerabilidad, a ver qué habilidades a pesar de la vulneración por parte de los otros y de una asunción de la propia vulnerabilidad, ¿cómo hacemos para hacer de esto una fortaleza, ¿sí? Que nos permita reafirmarnos, ¿no? Reexistiendo. Y aquí está el señor Khaled Bashir, que es conocido como el hombre que cocina el sol en Gaza.
Bueno, vemos con toda esa lista de la que hablábamos, ¿no? De las prohibiciones para entrar a Gaza, con todo es posible usar la creatividad, como dice él, no necesito ni electricidad ni gas, porque ustedes saben que diariamente hay unas 4 horas de electricidad únicamente en Gaza. Imagínense lo que es la situación con ese clima y todo, de los hospitales, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese ingenio y esas ganas de vivir y de hacer de la vida, como decía el poeta Yehuda Mihai, que era mi maestro de literatura, aprender a modelar las fauces del león. Y por último, regalo aquí como último, último regalo de reexistencia, el poema de este pedazo, ¿sí? de un fragmento del libro de Darwish, Estado de Sitio, donde dice: aquí en la falda de las colinas, ante el ocaso y las fauces del tiempo, junto a huertos de sombras arrancadas, hacemos lo que hacen los prisioneros, lo que hacen los desempleados, alimentamos la esperanza. Espero que haya podido, digamos, haya sido lo suficientemente lo suficientemente hospitalaria esta exposición como para tener presente desde el principio esos 2 alambres de púa que teníamos cercados, del sitio, de los que viven bajo estado de sitio, y de los que estamos en cuarentena, claro, con todas las diferencias del caso, con todas, porque son muchísimas, pero esta idea, ¿sí?, de que así nosotros, en las fauces del tiempo, y ante el ocaso, ¿sí? Hacemos lo que hacen los prisioneros, hacemos lo que hacen los desempleados, ¿no? Y lo que hacemos es alimentar la esperanza. Y bueno, esta imagen, que realmente no sé bien de dónde proviene, pero me gustó muchísimo, son balas transformadas en lápices de colores. Entonces, con esto yo termino y abro a preguntas, ¿sí? ¿Cómo era para salir de la ciudad? Muchas gracias, Silvana, por tu intervención. No, de nada. Todas estas imágenes que nos has presentado, pues sin duda habría que verlas nuevamente y reflexionar sobre lo que nos has dicho. Esta idea del cerco, esta idea de estar en el exilio, de estar cercado. Voy a dar paso a las preguntas enseguida, nada más querría decir 2 cosillas rápidas. Cuando presentas esta imagen de Tamar Azar, no sé cómo se pronuncia, donde está esta fotografía con las casas destruidas y seguramente ahí poniendo una ronda, ¿no? De unas mujeres, unas personas en una ronda. Me recordó, por alguna razón de este encierro, de este exilio, Los Reyes de Cortázar, cuando el Minotauro reconstruye en el laberinto, que es cerco, que es también una imagen en donde el rey pretende encarcelar al Minotauro, que se ha salido del redil, pero del redil del reino, digamos, y cómo construye dentro de ese, según Cortázar, ¿no? que invierte toda la historia del mito griego, cómo construye dentro del laberinto otra realidad, una utopía, porque entonces el Minotauro no mata a los atenienses que van allí como sacrificio, sino que con ellos crea o inventa una nueva sociedad allí adentro, ¿no? Adentro del laberinto. Claro. No sé en dónde estamos situados, en qué adentro, en qué afuera, qué va a pasar después de este cerco, cómo se va a romper este cerco, en fin, ¿no? Hay muchas cosas por allí que quedan para reflexionar. Y también me impresionó mucho esta imagen del muro, porque me lleva a pensar nuevamente en estos muros como el que pretendía o pretende construir o está construyendo nuestro vecino Trump, y cómo esta pandemia viene finalmente a significar de modo, no sé cómo llamarlo, invisible, etéreo, un muro, ¿no?
una separación, porque esta imagen en la que presentas justamente a alguien que de pronto va buscando el camino y se topa con el muro, qué es lo que está pasando ahora con los migrantes que quieren venir de allá para acá, o cómo esta frontera ahora impuesta, este muro, ha hecho que exista otro tipo de exilio, por ejemplo. Pero bueno, nada más quería observar esto y dejar más bien el tiempo para algunas preguntas, porque ya estamos sobre el mismo tiempo hablando de esto. Entonces, no sé si tú puedas ver allí en el chat alguna pregunta que te estén haciendo ahora, para que tú misma vayas viendo esta cuestión, ¿no? Bien, Jesús Emanuel González Juárez pregunta si podrías aclarar el término de la heteronomía en Leibniz, supongo que es, dice Leibniz, pero Levinas debe ser. O Levinas. Sí, sí. Antes de hacer eso, sí quisiera decirte, David, porque me quedé tanto con la culpa del audio, no. que sí, estamos trabajando nosotros el tema del muro, de los muros, de hecho, y de esta cosa que podríamos llamar el muro con mayúscula como dispositivo de control del movimiento de las poblaciones. Lo que está pasando ahora no es ajeno a esa, digamos, con todas las razones médicas que hay para el quédate en casa, hay algo que resuena ahí que tiene que ver con si hay casa para dónde quedarse, ¿no? Y justamente aquellos que tratan de pasar los muros son los que no tienen casa donde quedarse por distintas razones, cuestiones de despojo, y sobre todo, bueno, el caso de Palestina y de los saharauis también tiene que ver con un retorno a su tierra que les está siendo impedido. En el caso de nuestros muros, ¿sí? Porque tenemos el muro con la frontera con Estados Unidos, que la verdad no es de Trump, porque eso ya empieza con Clinton, pero cada vez, o sea, hay todo un negocio que alimentar, ¿no? Y por el que Trump, junto con su socio Netanyahu, han parado una teología política cristiana apocalíptica, digamos, está haciendo un negocio verdaderamente infernal, y en el que tenemos algunos empresarios mexicanos que también, digamos, ganan cementeros. Entonces, bueno, me parece que es muy pertinente. Nosotros estamos trabajando en eso para una muestra de museo que iba a abrirse el 14 de mayo pasado en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, INA, aquí con Shekufé Mohammadi, que está, y no, lamentablemente no, y el proyecto MAPIT, y lamentablemente todavía no vamos a poder hacerlo, quién sabe si se puede hacer, ¿no? Este año, y si no, bueno, la muestra se volverá libro. Volviendo a la heteronomía en Levinas, bueno, yo la resumí mucho, quise explicar sobre todo que no es lo contrario de la autonomía ni la falta de la autonomía. La heteronomía es torciéndola un poco, a mí me gusta definirla como justicia del otro, en este ejercicio que decía tan gráfico, ¿no? Tan entendible de leer la Declaración de los Derechos Humanos en segunda o tercera persona y listo. Ese cambio de perspectiva es radical, ¿sí? Y nos saca del horizonte la guerra de todos contra todos. Entonces, esa es la oportunidad digamos, de entender la heteronomía en el sentido que Levinas da ético, en el plano ético, y que a mí me parece que tiene una oportunidad de traducirse al plano político, no solo una oportunidad, una necesidad de traducirse también al plano político, ¿sí? Y a un plano cosmopolítico, no solamente político, cosmopolítico en el sentido de nuestra relación con aquello que llamamos naturaleza. Muy bien, pues mira, te felicitan por tu participación. Veo que en los comentarios todos están impactados por las imágenes, y con el discurso pues ha quedado esto para muchas reflexiones. También piden que si después nos puedes proporcionar alguna bibliografía
que nos oriente sobre lo que has expuesto el día de hoy. Ya habíamos explicado a los que nos acompañan que todo esto se subirá luego a un repositorio. Nos ha tomado esto por sorpresa también para seguir avanzando en estos trabajos, así que bueno, vamos también construyendo toda esta parte. Pues sí, adelante, Silvana. Sí, yo hoy le pasé a Jessica dos vínculos de dos artículos míos relacionados con el tema, el exilio domiciliario y el de vulnerabilidades cosmopolíticas, pero también, bueno, ya bibliografía en el sentido físico de los libros, ¿no? De estado de sitio de Darwish y de migrantes, ¿no? De Arrival Shawnan. Pero sí, claro, hay mucha más bibliografía y está el libro que salió en el instituto, el de interpretaciones de la heteronomía, que creo que puede, Sí, desde distintos lugares lo borra, ¿no? muy bien. Pues bueno, nos tenemos ya que ir por el tiempo, hay clases también. Te agradezco nuevamente, Silvana. Eh, Quisiéramos darte un aplauso, te lo damos virtualmente. Nos gustó Bueno, mucho tu muchas gracias. exposición y pues nos dejas pensando en muchas, muchas cosas, como siempre. Buenas Bueno, tardes y que estés muy, muy bien, Silvana. muchísimas gracias y bueno, y gracias por permitirme esta travesura de ir pensando con imágenes, que a mí me parece que es lo que nos estimula, ¿no? Un poco aquí en esta quietud y en este encierro. Muchísimas Muy bien. gracias a todos.